Pero bueno, gloria a Dios. Bendiciones, que Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Bienvenidos cada uno de ustedes y bienvenidos también cada uno de ustedes. Los saluda el pastor Marco Legorreta, aquí de la Iglesia Ministerios Lluvia Tardía de San Diego, California, Estados Unidos. Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes que está conectado por medio de Facebook, por medio de YouTube. Saludo a cada uno de ustedes, mis hermanos, hermanas en Cristo, a los santos y a los ministros y a los siervos de Dios en todo el mundo y cualquier ministerio que Dios te ha levantado. El domicilio de la iglesia usted lo va a poder ver. También hay un número de teléfono donde puede hablar. Si tiene preguntas o quiere comunicarse con el pastor, aquí estamos. No para pelear, por favor, no hable para pelear, no hable para criticar. Amén. Hable para edificarnos el uno al otro. Amén. Que Dios los bendiga. Y si te gusta este tipo de palabra, de enseñanza, de contenido, puedes suscribirte por medio de YouTube, ponle un like, manda un comentario para saber que te conectaste y que te gusta este tipo de enseñanza y de palabra. Somos un ministerio, una iglesia de enseñanza, especialmente viviendo en estos tiempos últimos y peligrosos. Bueno, entramos a la palabra del Señor. Primera de Samuel, capítulo 2 y el versículo 6 y 7. Primera de Samuel, capítulo 2, versículos 6 y 7. Queremos entrar a la palabra del Señor. No nos vamos a extender mucho, hermanos. Usted eso lo sabe. Amén. Pero sí vamos a comer maná del cielo. La palabra de Dios es viva y eficaz y nunca regresa vacía. Amén. Amamos la palabra del Señor y temblamos ante la palabra del Señor. Amén. Primera de Samuel, capítulo 2, versículos 6 y 7. Dice así la palabra del Señor. Versículo 6, dice la palabra del Señor en el versículo. Ahorita empezamos. Bienvenidos, gloria al Señor. Bienvenidos, mi hermana Alma, mi hermano. Bueno, yo estoy acostumbrado a decirle Eloito, pero tu nombre es Héctor, amén. Bienvenidos, ellos son familia, amén, es nuestro sobrino, amén, y gloria a Dios. Bueno, bienvenidos a la casa del Señor. Acabamos de terminar de adorar al Señor y apenas estamos entrando a la palabra. Primera de Samuel, capítulo 2 y versículo 6. Si no trajo su Biblia, pues lo puede ver en la pantalla. Amén. Y dice la palabra del Señor así. Dice, Jehová o el Señor, Jehová mata y Él también da vida. Él hace descender al Seol y también hace subir del Seol. Recuerde que el Seol y el Hades es el mismo lugar, es la habitación de los muertos. El Seol se dice en hebreo y Hades se dice en griego. Es el mismo lugar. Cuando una persona muere, se va, hermanos, al Hades, ¿verdad? A esperar la resurrección. Dice, el Señor mata, el Señor quita la vida, el Señor también da la vida. El Señor hace descender al Seol, pero también levanta. Y dice, el Señor también es el que empobrece. Aquí ya estamos hablando de esto, y Él también enriquece. El Señor abate y también Él enaltece, el Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, Dios bueno, una vez más, gracias por tu preciosa palabra hoy, tu presencia, tu misericordia. Tenemos necesidad, hambre de tu amor, de tu verdad. En el nombre de Jesucristo, tu palabra no regresa vacía. Gracias por salvarnos e implantar tu palabra en nuestros corazones, por la cual hemos nacido de nuevo. Habla, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, con verdad y revelación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y lo recibimos. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Versículo 6, quiero decirle otra vez, dice, el Señor es el que mata o el que quita la vida, y Él también es el que da la vida. Él hace descender al Seol y Él hace subir. Él empobrece y Él también nos enriquece.
Con este versículo el día de hoy, hermanos, quiero rápidamente decirles que todo lo permite el Señor, que nunca se nos vaya a olvidar que el Señor es bueno, Él es rico en misericordia, Él nos ama, pero todo lo que tenemos, hermanos, todo lo que tenemos y todo lo que somos viene de Dios, del Señor. Por eso la Escritura nos enseña que es Dios el que da la vida y Dios es el que quita la vida. Hay otro pasaje en el libro de los Salmos que dice que nuestros días están numerados aquí en la tierra. Tenemos que reconocer y seguir viviendo con un corazón humilde, siempre rendidos al Señor. Y Dios no ha terminado con nosotros. Él sigue obrando, Él nos sigue limpiando. Pero una cosa que Dios quiere que sepamos es, Él es soberano, Él es el Dios todopoderoso. Su palabra declara que Él no se cansa, no se fatiga y Dios no duerme. Él siempre está a nuestro lado. Todo lo que somos, todo lo que lleguemos a ser, todo lo que tenemos es porque Dios nos lo ha dado. Es porque Dios nos ha bendecido. Aún para poder ir a trabajar, el Señor nos ha dado salud. ¿Cuánta gente en esta vida no quisiera tener la salud que tú tienes, hermana, hermano? ¿Cuánta gente no quisiera tener la salud, amén, que tú y yo tenemos para poder ir a trabajar, para poder disfrutar la vida? Todo viene del Señor y por eso debemos siempre de caminar y vivir con corazones humildes y saber que yo me puedo ir a cualquier hora, no sé, porque es el Señor el que da la vida. Y es el Señor el que da la muerte, es el Señor el que empobrece y es el Señor también el que enriquece, el que nos da la sabiduría, la potencia para trabajar para nosotros mismos, para poner un negocio, para jubilarnos. Es Dios el que nos empobrece y es Dios el que enriquece y Él sabe con quién lo va a hacer. Pero algo que debemos de saber es de que todo viene del Señor. Tenemos que entender eso, reconocerlo, y cuando uno lo sabe, cuando es una revelación a tu vida, uno camina humilde. O sea, yo no sé, hermanos, mire, yo le voy a ser sincero, yo no sé cuántos años más tengo aquí en la tierra. Hay personas, hermanos, que parten de la tierra a la edad de 12 años, a la edad de 16, a los 28, a los 50, a los 85. Hay personas que viven, con nosotros tenemos una hermana amiga de nosotros que trabaja cuidando viejitos y ahorita está cuidando una viejita de 108 años y todavía camina. 108, porque es el Señor el que ha determinado. El Señor da la vida y el Señor da la muerte. Cuando Dios dice hasta aquí, ya se acabó. Y cuando uno muere, cuando muere la persona, lo único que sucede es el alma se aparta. El espíritu, el soplo, Eclesiastés capítulo 9, el soplo de vida, dice que regresa a Dios. El alma se aparta, el alma es el que va a dar cuenta, el cuerpo se queda aquí y se lo comen los gusanos. Pero mire, hermanos, un día solo Dios sabe cuándo nos vamos a ir. Ahora, acompáñenme a Segunda de Corintios, y déjeme decirle algo, mire, quiero decirle que he titulado el nombre de este mensaje, se llama ¿Nos conoceremos en el cielo eterno? Nos conoceremos cuando partemos de esta vida, porque aquí todos los miércoles damos enseñanza y damos doctrina. Es importante saberlo y esa es una pregunta que nosotros tenemos como seres humanos y como cristianos. A veces nos preguntamos, hermano pastor, cuando partemos ¿nos vamos a conocer en el cielo? ¿Nos vamos a conocer en la eternidad? Algunos dicen que sí, algunos dicen que no. Y así he titulado este mensaje hoy, ¿nos conoceremos en el cielo eterno? La única manera como tú y yo vamos a escapar la muerte,
la única manera como tú y yo vamos a escapar, no morir, es si Cristo Jesús viene al arrebatamiento, viene por su iglesia, por los que nos lo estamos esperando, nos estamos apartando para Él. No somos perfectos, pero cada día estamos tratando de vivir en santidad, de servir a Dios, y aun cuando la regamos, pedimos perdón, nos limpia con su sangre y seguimos, y uno aprende de sus errores. Pero la única manera como nosotros vamos a escapar la muerte es si Cristo viene por su iglesia en el arrebatamiento y nos lleva vivos con Él. Pero si no nos toca a nosotros experimentar el arrebatamiento de la iglesia en esta generación o en nuestros años, tarde que temprano vamos a partir y solo Dios sabe cómo nos vamos a ir. Hace 2 semanas una policía joven, 25 años, americana, ya se lo dije, aquí en el Freeway 8, a las 2, 3 de la mañana hubo un choque feo aquí en el 8 Este, 8 East. Hubo un choque feo entre 2 carros, chocaron, uno se volteó, ella iba manejando, vio todo, parqueó su patrulla, se bajó y quiso ir a ayudar a la que estaba atorada en el carro, a sacarla de allí, quería ayudar, y en lo que estaba haciendo otro carro no los vio y ¡pum! Le pegó, la atropelló, se murió ella, la policía, y tristemente a la que estaba tratando de rescatar. Uno no sabe cuándo nos vamos, no sabemos, pero una cosa, cada día queremos estar preparados. Por eso lo que Dios te ha dado, disfrútalo, pero no lo adores, porque siempre recuerda que la Biblia nos dice, sin nada vinimos al mundo y sin nada nos vamos a ir. Si Dios te ha dado una casa, si Dios te ha dado un negocio, si Dios te ha dado salud, hijos y nietos, disfrútalos, pero no los adores, no los adores, no los pongas esas cosas antes que Dios, porque cuando Dios nos llame a su presencia, todo se queda aquí, todo se va a quedar aquí, nuestros diplomas, el prestigio, la casa, tu dinero en el banco, todo se queda aquí y empieza la eternidad. Pero gracias que nosotros estamos en Cristo Jesús, ¿verdad? Si usted está en Cristo Jesús y lo cree, déle un aplauso fuerte al Señor de agradecimiento, porque eso es lo más importante de la vida. Segunda de Corintios, por favor, capítulo 5 y el versículo 8. Amén. Segunda de Corintios 5, 8. Amén. Y dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cuando él vivía, él dijo esto: pero confiamos, dijo Pablo, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes ¿con quién? Al Señor. Pablo dice, tengo un anhelo, yo me quedo aquí en la tierra porque tengo un ministerio que cumplir, tengo un llamado que cumplir, estoy aquí para ganar almas. Soy el perito arquitecto de la iglesia. Yo estoy formando iglesias, estoy plantando iglesias, estoy ganando almas, estoy edificando al cuerpo de Cristo. Pero en realidad, dice Pablo, en lo profundo confiamos, tenemos una confianza y más quisiéramos. ¿Cuántos de nosotros a veces nos ha cruzado, si somos sinceros, nos ha cruzado ese pensamiento? Ay, Señor, cómo quisiera ya estar contigo, ya llévame. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Cuando uno está pasando luchas, tribulaciones, sufrimientos, lágrimas, dice, ay Señor, ya mejor llévame, porque uno no quiere sufrir. Y tenemos que más para cristianos. Pablo dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor, con el Señor. Esta promesa no es para todos. Todos quisieran esta promesa, pero esta promesa es para gente que está en Cristo, para nosotros que estamos en el Señor. Esa es la esperanza viva que tenemos. ¿Por qué cree usted que cada día nos esforzamos por vivir para el Señor, para servirle, para amarle, para buscarle? ¿Por qué cree usted? Porque estamos enamorados de Él y tenemos una esperanza viva.
que el día que yo parta de esta tierra, esté ausente del cuerpo, estaré con el Señor. Y me va a decir esas palabras, y a ti también: bien hecho, siervo mía, hija mía, pásale al deleite de tu Señor. ¿Qué palabras prefiere usted escuchar? ¿Pásale al deleite de tu Señor, o que el Señor nos diga: apártate de mí, hijo de iniquidad, porque nunca te conocí? Yo quiero escuchar mejor las otras: pásale al deleite de tu Señor. El Señor da la vida, el Señor da la muerte. Y si el día que nos vayamos, solo Dios sabe qué es lo que va a pasar, nos vamos derechito a la presencia de Dios, lo que Dios nos ha estado esperando. Hay un salmo que dice: es deleitosa cosa es para el Señor la muerte de sus santos. Y luego hay otro pasaje también que dice: Dios no se deleita en la muerte de los impíos y pecadores. Dios no se deleita en eso, porque Dios sabe con tristeza qué es lo que le va a suceder a esas almas. Porque Dios cada día nos habla y nos da la oportunidad. Si estamos vivos hasta ahora, nos sigue dando la oportunidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Nos busca. Y aún si estás en Cristo y la regamos y cometemos errores o resbalamos, porque no somos perfectos, pero tampoco no es excusa para darle rienda suelta al pecado. Tampoco no podemos tener ese razonamiento. Al cabo el pastor dijo que no somos perfectos. No, tampoco. Esa no es luz verde para seguir en el pecado, sino abandonarlo y mejorar en el Señor. Y aún si la regamos, hay un jabón cristiano. Y es más, le voy a dar la oportunidad que me lo lea usted. Primera de Juan, alguien busque. Primera de Juan, capítulo 1, por favor. Y el versículo 9. Primera de Juan, capítulo 1 y el versículo 9. Ese es el jabón cristiano. Acuérdate de eso. Ese es el jabón cristiano para nosotros. Y aquí está arriba, mira, en la pantalla. Por eso te digo, aunque la reguemos, porque la podemos regar. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, Él es fiel y Él también es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No importa qué pecado es, no importa qué tan vergonzoso es. Aunque tu madre y tu padre te dejaren, con todo y eso te recoge el Señor. No importa si es adulterio, no importa si fueron asesinatos, no importa si son robos, no importa. Dios dice: si confesamos nuestros pecados, denle un aplauso al Señor, amén. Si los confesamos, hice mal, Señor, la regué, pequé contra ti, pequé contra tu Espíritu Santo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, también es justo para perdonarnos nuestros pecados. No nada más nos perdona, pero también Él nos limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. ¿Y con qué nos limpia? Con la sangre. Límpiame con esa sangre preciosa que derramó en la cruz del Calvario. Límpiame, Señor, porque es el alma es la sangre lo que redime el alma. Y este es un pasaje que Satanás, que el Señor Jesucristo lo reprenda. Él no quiere que tú sepas, que tú conozcas. Él no quiere que tú conozcas la palabra, no quiere. Porque entre más conoces la palabra, entre más conoces a Dios, entre más conoces la verdad de Dios, es más revelación para nosotros. Satanás y los ángeles caídos, ellos ya no tienen perdón, se rebelaron. Y Él quiere que tú y yo también piensemos que ya no tenemos perdón. Pero la palabra de Dios nos dice que sí. Este se le llama el jabón cristiano. Una pregunta: ¿cómo se siente usted cuando llega del trabajo o del deporte o del gimnasio? Llega,
sudado, medio pegostioso, y de repente va al baño, prende la regadera y se da su shower. Ay, se da su baño, el agua cayéndole en todo el cuerpo, todo. Hasta hace movimientos raros para que le caiga agua donde quiera. Agarra el jabón y más si usted agarra una toallita y le pone ese que le llaman body wash, ¿verdad? Que hace bombitas, y luego todo el cuerpo, a gusto, shampoo, la cara, todo. Y ya cuando sale, se seca, se pone su ropa y ya sale. ¿Cómo se siente? ¡Wow! Limpio. Hasta uno le dice a la mujer, hasta uno le dice al marido, venga para acá mi chiquita, ahora sí deme un besito. Porque a veces uno quiere, llega del trabajo y le quiere dar un besito a la mujer y la mujer dice, ay mijo, ahorita no, por favor, ¿ok? Acabo de cocinar con cebolla y ajo, hazte para allá. Pero ¿qué siente usted cuando se baña? ¿Qué siente? ¿Verdad? Así es como se siente el alma cuando el Señor nos limpia con su sangre preciosa, blancos como la nieve. Así se siente el alma, fresca, limpia, pura y con confianza que estamos conectados con el Señor. Amén. Pero esa promesa de 2 de Corintios es nada más para las personas que morimos en Cristo Jesús. Ahora vaya conmigo al libro de los Hechos, porque la pregunta es esta. La pregunta es esta: ¿nos conoceremos en el cielo eterno? Porque yo tengo muchos familiares y hermanos en Cristo y amigos pastores que ya han partido con el Señor. Y a veces se pregunta, hermano pastor, ¿nos conoceremos allá? ¿Voy a conocer a mis hijos? ¿Conoceré a mi esposo, a mi esposa? ¿Conoceré a mi mamá y a mi papá? Porque ya vamos a estar en la eternidad. Y es una pregunta, y por eso nosotros debemos dejar siempre que la palabra de Dios, la Escritura, conteste las preguntas que tenemos. Por eso Dios nos dejó la palabra, para escudriñarla, leerla, y esto es lo que Dios habló y nos da revelación. Si usted está en un lugar o ha ido a un lugar donde están predicando cosas que no están en la palabra o están torcidos, sálgase de ahí y escape por su vida. Hay que meternos a la palabra. Mire, según el libro de los Hechos, cuando lo tenga dice amén, el capítulo 1 y el versículo 9. Esto es cuando el Señor fue crucificado, después resucitó al tercer día, fue resucitado y estuvo con sus discípulos, con más de 500 hermanos. Me parece que por 40 días lo vieron resucitado, comió con ellos, bebió con ellos. Hermanos, convivieron 40 días, estuvo en la tierra después resucitado con sus discípulos, con sus apóstoles. Y dice el Evangelio de Mateo que más de 500 hermanos lo vieron resucitado. Y después les dio las últimas instrucciones. Y dice, no vayan a ir a Jerusalén ahorita, pero esperen la promesa del Espíritu Santo. Y vayan a todo el mundo y hagan discípulos y prediquen el Evangelio y bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios que cuando les estaba dando esas instrucciones, de repente, mira, hace su cabecita para acá, empezó a ascender, empezó a levantarse y empezó a ascender. Y mire lo que pasó, Hechos 1 y el versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, o sea, sus discípulos, sus apóstoles, a los que lo estaban viéndolo ellos, fue alzado, empezó a ascender y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Empezó a ascender, se lo llevó el Padre al cielo y entre las nubes se perdió. Ya no lo podían ver. El verso 10, por favor. Ascendió al cielo. Y el versículo 10 dice así la palabra. Y estando ellos, los discípulos, los apóstoles, los que le estaban escuchando, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, así se quedaron, miren, impactados, pues los ojos puestos en el cielo. Entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, no ángeles, dos varones. Y una versión dice dos varones
jóvenes. Y los estudiosos piensan que estos varones jóvenes tenían entre la edad de 25 y 30. Se aparecieron con los discípulos junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Versículo 11. Y estos varones le dijeron esto en el verso 11. Le dijeron, los cuales también les dijeron, varones galileos, o sea, estaban hablando con los apóstoles, varones galileos, signo de interrogación, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, y esto es importante, este mismo Jesús, no otro, no un falso, este mismo Jesús, el Hijo de Dios, el cual tú adoras, en el cual has creído, en el cual has recibido en tu corazón, este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Por qué cree que hablamos del arrebatamiento aquí? Que Cristo viene por su iglesia. Así como se fue, le está diciendo estos varones, así como se fue, también va a venir en las nubes un día. Por eso nosotros estamos esperando su venida. Y Jesús dijo, no vaya a venir yo, porque yo vendré como ladrón en la noche. No que es ladrón, es una analogía, es un ejemplo que quiso dar. Usted sabe que un ladrón se mete a una casa, anda viendo la casa y luego hace sus apuntes, planea todo y llega cuando nadie lo está esperando. Y así va a venir la venida del Señor. Pero ¿por qué le digo que se aparecieron dos jóvenes varones con vestiduras blancas? ¿Sabe qué quiere decir eso? Que el Señor nos está enseñando que en la eternidad, para siempre, seremos jóvenes. No eran ángeles. Dos varones se aparecieron con vestiduras blancas. Esas vestiduras de justicia. El Señor los envió, dos varones entre edad de 25 y 30, dándonos a entender el Señor que en la eternidad uno permanece joven para siempre. Qué precioso es eso, ¿verdad que sí? Porque nadie de nosotros nos queremos hacer ya grandes de edad. Nadie quiere. Porque empiezan los problemas, ay, el dolor de la espalda, ay, el cuello, ay, las rodillas, todo. ¿Verdad que sí? Pero dice que se aparecieron dos varones, dándonos a entender el Señor, en la eternidad, la gente permanece joven para siempre. Ya no hay dolor, ya no hay lágrimas, ya no hay enfermedad, ya no hay maldición, dice Apocalipsis. La fuente de juventud verdadera es en Cristo Jesús, no aquí en la tierra. Aquí el hombre la sigue buscando, como le dicen en inglés, the fountain of youth. Ay, cómo me quisiera echar un clavado. No, no existe aquí en la tierra. Eso no existe. Pero allá seremos jóvenes, saludables por los siglos de los siglos. Dios da la vida, Dios da la muerte. Cuando estamos ausentes del cuerpo, nos vamos con el Señor. Y se aparecen aquí dos varones, dándonos a entender, ¿sabes qué? Allá hay juventud. Y entonces la pregunta de $1,000,000 es esta. Nos vamos a conocer cuando estemos allá. Si yo te veo a ti y tú me ves a mí, ¿te voy a poder reconocer? ¿O usted qué piensa? A ver, ¿por qué no le pregunta a su vecino, ¿tú qué crees? No le contestes si no quieres, pero dile, a ver, ¿tú qué crees? ¿Nos vamos a conocer o no? Pregúntale. Amén. Libro de Lucas, los últimos versículos que vamos a compartir. Libro de Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 16. Cuando lo tengas, dices amén. Libro de Lucas, capítulo 16. Y vamos a empezar como en el versículo 22, más o menos. Déjeme nomás decirle, esta historia es muy conocida, muy conocida.
Es una historia que el Señor Jesús dijo, le contó a todas las multitudes que lo estaban escuchando, que murió el rico y murió Lázaro. Murió el rico y Lázaro. El rico vivía en pecado, dependía de todas sus riquezas, tenía banquetes todos los días. Y dice que Lázaro, un hombre pobre, se acercaba a su mesa y tenía tanta hambre que quería comer hasta las migajas que caían de su mesa. Mire qué tan tremendo era este hombre rico, qué tan perverso, qué tan corrupto. Y así es el ser humano, el que no tiene a Cristo Jesús, porque solo en Cristo Jesús nos hace nacer de nuevo y nos da luz. Este rico haciendo banquetes, viendo a un pobre como Lázaro que se acercaba como un animalito, tal vez, disculpe la palabra, como un perrito, queriendo comer. ¿Por qué no le ofrecía a este rico un plato siquiera a este pobre? Tanto dinero que tenía, tanta comida que tenía, ¿por qué no le servía un buen plato a este pobre? Que lo miraba pobre, estaba tan pobre, tenía llagas que dice que los perros se acercaban y le lambían las llagas. Y se acercaba. Y mejor, como no le ofrecía el rico siquiera los pedacitos de pan que caen, dámelos para comer. ¿Por qué no le ofrecía el rico un plato? ¿Por qué? Hay que ser generosos. Hay que bendecir a la gente. La Biblia dice que cuando le prestas al pobre, dicen Proverbios, a Jehová le prestas. Dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Dios nos ha dado tanto a nosotros, nos ha bendecido tanto. Cuando tú tengas la oportunidad de bendecir a una persona, a un homeless, tanto que ves homeless en la calle, con sus carritos, harapientos, sucios, y a veces están pidiendo $1. Hay gente que me ha pedido a mí, dicen, ¿sabes qué? Yo no quiero dinero, ¿me compras algo de comer? Porque se están muriendo de hambre. Y sí, tristemente, el justo paga por el pecador. Hay hombres que piden dinero porque quieren ir a comprarse sus chelas o lo que sea. Ese ya es problema de ellos. Pero hay personas que dicen, ¿sabes qué? Tengo hambre, no quiero dinero. ¿Me compras un sándwich? Yo cuando trabajaba en un 7-Eleven, así llegaban harapientos, sucios, con barba. Hermanos, se miraba que nos... Listen, man, I'm hungry, me decían. No tienes comida que van a tirar. You have any food that you're going to throw away? Le decía, ¿tienes hambre? You hungry, right? Yes. Le dije, ven para acá. Y le daba sus 2-3 pedazos de pizza. Nada de que vas a tirar nada. Que no te voy a dar comida que voy a tirar. Toma, que Dios te bendiga. ¿Por qué? Porque Dios a nosotros nos ha dado. Y de repente este rico que confiaba en sus riquezas, la tengo hecha, yo no necesito a Dios, lo tengo todo. Se burlaba de Lázaro, el pobre, dale las migajas a este pobre muerto de hambre, vestido de púrpura, según él como rey, soberbio, orgulloso. Pero de repente llegó la muerte, llegó el día de la muerte. Dice que murió el rico y murió Lázaro. Y se los llevaron y se fueron al otro lado del velo, a la eternidad. Déjeme explicarle una cosa. Mucha gente dice, pastor, esto de Lucas capítulo 16 del rico y de Lázaro, le quiero dejar una perlita. Dicen, esa fue una parábola. Eso no es verdad. Esa fue una parábola del Señor. No, déjeme decirle la diferencia de una parábola y de una historia verídica que sucedió. Cuando Jesús hablaba en parábolas, no usaba nombres. Recuerde eso. Había un campo y un cierto hombre vino y plantó semillas. Hablaba en parábolas. Un cierto hombre tenía otro campo y encontró el tesoro. Pero aquí usó cuando se usan nombres, es algo verídico, no es parábola. Por eso dice el rico y Lázaro.
Es algo que sucedió. Ahora sí, vaya conmigo al verso 22, por favor, de Lucas 16, 22. Dice así la escritura. Dice, aconteció, gracias Juan, aconteció que murió el mendigo Lázaro y fue llevado por los ángeles. Mire, cuando uno muere en Cristo, cuando uno muere en Dios, vienen los ángeles por nosotros. Murió el mendigo, el que era pobre, pero tenía temor de Dios. Aconteció que murió el mendigo, ¿y qué pasó? Y fue llevado ¿por quién? Por los ángeles al seno de Abraham, allá a ser consolado, al seno de Abraham, donde se iban todos los justos, los que morían, todos los del Antiguo Testamento, los que morían, los justos, los que tenían fe en el Dios de Israel, al seno de Abraham. Y murió también el rico. ¿Y qué dice allí? ¿Y fue qué? ¿Y los ángeles? ¿Por qué con él no habla de ángeles? Y murió el rico y fue sepultado. Punto. Pero tú y yo, cuando tenemos temor de Dios y morimos en Cristo Jesús, vienen ángeles por nosotros. Y por eso ahí dice, el rico murió y fue sepultado. Así de fácil, ¿verdad? Entonces, dice el versículo 23, dice, y en el Hades, o sea, el Seol, el lugar, la habitación de los muertos, acuérdese de esto, alce su cabecita para acá, el seno de Abraham era donde morían los justos, los que tenían temor de Dios, y el Hades, el Seol, eran todos los que morían en sus pecados, rebeldes, con obras de tinieblas, que no amaban a Dios ni servían a Dios. El Hades estaba compuesto de 3 departamentos, recuerde eso, di una enseñanza de eso, usted la puede ver en YouTube, se llama El Paraíso. El Hades estaba compuesto de 3 departamentos y uno de ellos era en un lugar en un área donde morían todos los de pecado, y luego en lo más bajo del Hades, el apóstol Pedro habla de eso, ahí están encadenados los ángeles que pecaron contra el Señor. Pero los justos iban al seno de Abraham. Y en el Hades, mire lo que pasó el rico, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos ¿a quién? Entonces la pregunta es, ¿cómo el rico conoció que era Abraham? ¿Cómo sabía el rico que era Abraham? Sí, murió y lo vio. En otras palabras, lo reconoció. ¿Se recuerda en el monte? Mateo capítulo 17, no vaya allí. Mateo 17, el monte de la transfiguración, donde Jesús delante de sus apóstoles se transfiguró. Ojos de sol, blanco, brillante, una gloria. Y dice que se apareció ¿quién? ¿Quién se apareció ahí con Jesús? Moisés, ¿y quién? Y Elías. La pregunta, ¿cómo sabían que era Moisés y Elías si tenían miles de años que ya habían muerto? ¿Cómo? Porque los conoces. En la eternidad, los que morimos en Cristo, tú vas a conocer a la persona. ¿Y sabes qué, Usías? El día que tú partas, que tu papá, que en paz descanse, que hace unas 2 semanas murió, ¿verdad? Partió 2, 3 semanas. Cuando tú llegues a la presencia de Dios, vas a ver a tu Padre. Y te va a dar un abrazo, y lo vas a poder abrazar, y lo vas a reconocer, porque allá se reconoce a la gente. Denle un aplauso al Señor si lo cree. Déselo fuerte. Alzó sus ojos, estando en tormentos. Hermano, no estaba en vacaciones. Como la gente dice, sí, pues yo ya estoy lista para irme al infierno, allá voy a estar con todos mis camaradas y nos vamos a gozar y vamos a tirar party y esto y lo otro. Sí, yo me quiero al infierno. Estaba en tormentos. Es mentira del diablo que en el infierno vas a tirar party, que vas a estar a gusto. Y que vas a tener todas las mujeres del mundo y vas a estar bebiendo y puras niñas de cocaína, nada de eso. Vas a estar en tormentos.
y vio de lejos a Abraham y Lázaro. ¿Ve? Nombre, no es parábola, es algo verídico. Y Lázaro estaba en su seno, en el seno de Abraham. Verso 24, ¿qué dice ahí? Entonces él, dando voces, dijo, o sea, el rico, Padre Abraham, le dijo, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua. Note que no le está pidiendo un vaso, no le está pidiendo una botella de agua, le está pidiendo una gota de agua nada más. ¿Qué tanta sed tenía? ¿Qué tanto tormento tenía? No le está pidiendo ni un vaso de agua. Le está pidiendo, dile que por favor moje la punta de su dedo, dice, de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque ¿estoy en fiesta o qué dice allí? Estoy atormentado en esta llama. Amén. Es triste. Pero la promesa para nosotros es, yo te voy a decir una cosa, dice el verso 25, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tú bienes en tu vida, tú tenías todo lo tuyo y en eso confiaste tú. Yo te permití que seas bendecido, pero confiaste en eso y te convertiste en un agarrado, en un soberbio, dijo, tú recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también, él recibió males, no le tocó la suerte que tú tenías. Pero ahora este es consolado aquí y tú estás siendo atormentado. ¿Sabe qué es lo tremendo aquí? Que aquí se cambiaron los papeles. Porque hay gente rica, millonaria, artistas que nos hacen burla al cristiano porque ellos tienen sus mansiones, tienen fama, tienen oro, tienen dinero y a veces uno todavía no hemos tenido ni el privilegio de comprar nuestra propia casa y le hacen burla a uno, no tiene nada, mira nosotros sí, pero mira, ¿qué fue lo que pasó en la eternidad? Se cambiaron los papeles. Ahora uno está bendecido y ellos están siendo atormentados y la pregunta es, ¿ahora quién le está pidiendo a quién? Ahora el rico, ahora sí le está pidiendo a Lázaro. La pregunta es hoy, ya para ir cerrando, ¿nos conoceremos en la eternidad? ¿Verdad que sí? Cuando lleguemos allí, pero esto es nada más para que los que morimos en Cristo, que estamos en el paraíso, vas a conocer a tu esposa. Si tu esposa se va primero, si tu esposo se fue primero, y la hace al paraíso por Cristo Jesús, lo vas a conocer. La vas a conocer a tu esposa, a tu esposo, a tu pastor, a tus familiares, a tu papá, a tu mamá, a tus vecinos. Y usted dirá, ay hermano, pero ¿qué va a pasar con los pensamientos tristes? O sea, por ejemplo, me voy a acordar yo de familiares que tuve que no aceptaron a Cristo, que se fueron al Hades. También me voy a acordar de eso. Cuando uno llegue allá, le voy a dar un ejemplo. Dios tiene el poder y es soberano para borrarnos completamente los malos recuerdos y los recuerdos dolorosos. ¿Quiere que se lo compruebe? Nosotros estuvimos en el vientre de nuestra madre, cada uno de nosotros por 9 meses. Una pregunta, cuando salimos y nacimos y salimos del vientre de nuestra madre, ¿quién de ustedes se acuerda qué hiciste al tercer día de estar vivo? ¿Alguien? Cuando tenías 3 días en la tierra, ¿te acuerdas de lo que hacías? Vámonos un poquito más lejos. No 3 días. 3 meses. ¿Alguien aquí se acuerda cuando tenías 3 meses de vida, hombre o mujer? ¿Te acuerdas lo que hacías? ¿Dónde vivían tus padres? ¿Quién se acuerda? Pero teníamos cerebro, teníamos mente, pero está borrado completamente.
Y Dios es poderoso para hacerlo también cuando lleguemos allá. Borrarnos todos los pensamientos dolorosos y malos. Y ya no nos vamos a acordar de eso. Ay, hermano, pero si veo a mi esposa y veo a mi esposo que nos amamos, nos quisimos, eso quiere decir que vamos a seguir juntos en el cielo y nos vamos a seguir abrazando y besando y teniendo relaciones sexuales. Esa es otra pregunta. Eso ya no existe en el cielo. Eso ya no. Esa ya es otra vida. Ya eso ya no, aunque vas a reconocer a tu esposa y a tu esposo y te va a dar gozo en verlos. Pero esa parte, eso era para la tierra, para poder procrear. Amén. Se lo voy a comprobar y cierro con esto. Marcos capítulo 12. Marcos 12. Y el versículo 24. Marcos capítulo 12 y el versículo 24. Entonces yo creo con todo mi corazón que sí nos vamos a conocer allá. Si la hicimos en Cristo, me va a dar mucho gusto verte. Dios te bendiga, te voy a dar un abrazo, qué bueno, ya estamos aquí. Y todas las memorias malas, dolorosas, quedan borradas, como cuando teníamos 3 días y 3 meses de vida. Uno no, ¿verdad que a poco no te acuerdas de nada? No, porque Dios es soberano y todopoderoso. Él sabe obrar. Hubo una vez que habían unas sectas, se llamaban los saduceos. Existían los fariseos y existían los saduceos. Los saduceos, ellos no creían en ángeles, no creían en la resurrección de los muertos, no creían en nada espiritual. Solo creían en la Torá, según ellos, los primeros 5 libros de la Biblia. Y una vez Jesús hablando, dando una enseñanza, en la ley decía que si un hombre se casaba con una mujer, estaban casados, pero después de repente pasó 1 año o 2 años y el hombre, el esposo, se murió y no le dio hijos a la mujer. Esto está en la ley. La ley era que yo me casaba con una mujer, el pueblo de Israel se casaba, este varón, estaban casados, pasaron 6 meses, pasaron 1 año, pasaron 3 años, nunca tuvieron hijos y se murió el varón. La ley era, Dios dijo, si no te dejó hijos, mujer, y murió tu varón, te tienes que casar con su hermano para que siga el apellido, para que siga la tribu. Te tienes que casar con el hermano. Y si se casa con el hermano y también se muere y no le dio hijos, se tiene que casar con el otro hermano hasta que le dé hijos. Y hubo los saduceos que no creían en ángeles, la resurrección. Jesús estaba dando una enseñanza y dijeron, mira, hay que probarlo. Vamos a hacer una pregunta. Dijo, Señor, rabino, maestro, tenemos una pregunta, los intérpretes de la ley, según ellos. Hubo una vez una mujer que se casó con un varón, se murió su esposo y no le dio hijos. Y después se casó con el hermano y también la mala suerte, se murió y no le dio hijos. Y así siguió, se casó con los 7 hermanos, dijo. Y ninguno le dio hijos y se murieron los 7. Y le preguntaron a Jesús, en la resurrección, porque ellos no creían en la resurrección, dijo, en la resurrección y cuando estén allá arriba, esta mujer, ¿cuál va a ser su esposo? Si se casó con los 7, lo estaban probando. Y Jesús le respondió a esa pregunta. Les dijo, entonces respondiendo Jesús, les dijo, no erréis, no erráis. Por esto, porque ignoras las Escrituras. Estás ignorante de las Escrituras y estás ignorante del poder de Dios. Verso 25, por favor. Mire lo que les contestó el Señor. Por eso te digo, cuando nosotros en el cielo, si reconoces a tu esposa, a tu esposo, allá el sexo ya no existe. Todo eso lo borra el Señor.
Dice Jesús, porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Allá arriba ya no existe el sexo, eso ya no va a cruzar ni nuestra mente. Esa es otra vida, es una nueva vida. La relación con la mujer y el hombre la creó Dios aquí para poder procrear, tener familia y poblar la tierra. Pero eso ya no existe. Y por eso Jesús le dijo a los saduceos, ustedes tienen un error de la escritura y del poder de Dios, porque allá en el cielo ni se casan, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles del cielo. ¿Qué quiere decir eso? Que los ángeles del cielo, los ángeles que están en el cielo, que son espíritus, ellos no pueden procrear, ellos no tienen sexo. La única manera como un ángel puede tener sexo es cuando se materializa. Esa es la diferencia, hermanos, de los demonios y los ángeles de Dios. Esa es la diferencia. Los ángeles de Dios, Dios le dio la potestad que se pueden materializar, convertir en humanos, venir a la tierra y dar mensajes. Por eso se le aparecían a Abraham ángeles. Cuando vino a rescatar a Lot de Sodoma y Gomorra eran ángeles. Y algunos de los ángeles, un día muy pronto les voy a dar una enseñanza de eso, algunos ángeles que venían con mensaje se quedaron en la tierra y se enamoraron de las hijas de los hombres, así dice Génesis. Y tuvieron relaciones sexuales con las mujeres y ahí fue donde les nacieron los gigantes, los híbridos. Porque eran mitad ángel y eran mitad humanos. Eso está en Génesis capítulo 6. Es la única manera como los ángeles pueden. Por eso cuando venían los ángeles en cuerpo humano podían comer, bebían agua, dormían, porque venían en un cuerpo humano. Pero allá en su esencia, en el cielo, ante la presencia de Dios, siendo espíritus, no tienen sexo, no pueden procrear. Y por eso le dije, entonces la pregunta es, ya para cerrar la Biblia, ya la cierro. ¿Nos conoceremos en la eternidad? ¿Usted qué cree? Amén. Porque el rico conoció a Abraham, conoció a Moisés. Y nosotros tenemos una promesa que estando ausentes del cuerpo, nos vamos derecho a la presencia del Señor Jesucristo. Y si morimos en Cristo, y murieron familiares tuyos en Cristo, y la hicimos, la vas a poder abrazar, lo vas a poder abrazar, le vas a poder dar un beso, le vas a dar cariño, porque nos vamos a conocer. Y ahorita que mi hermana pasó al baño, le estaba diciendo, hermana, pero qué tal, como le digo, pero hermano, qué tal los familiares que no le hicieron, se fueron, no la hicieron con Cristo, también me voy a acordar de eso por toda la eternidad. No. El Señor nos va a borrar todos los pensamientos dolorosos y malos. Y les decía a mi hermana Graciela, por ejemplo, cuando usted nació, le hice la pregunta a todos, cuando usted nació, hermana, y salió del vientre de su madre, y usted tenía 3 días aquí en la tierra, ¿usted se acuerda dónde vivían sus padres? ¿Qué tal cuando tenía 3 meses? No, pero teníamos cerebro, teníamos mente. Y así, allá en la eternidad, Dios va a borrar todos esos pensamientos malos, dolorosos y que causan tristezas y lágrimas, porque allá es puro gozo. Amén. Espero en el nombre de Jesús, hay que echarle ganas y el día que nos lleve el Señor, allá nos vamos a ver. Amén. Dele un aplauso al Señor. Amén. Gloria, gloria a Dios. Gracias, Señor. Cierre sus ojos conmigo. He titulado, Dios te bendiga a los que están acompañándonos por medio de Facebook y por medio de YouTube. Te saluda el pastor Marco Legorreta aquí desde San Diego, California, Estados Unidos. Estamos todos los miércoles a las 7:30 aquí y a las 8 enseñando. Queda todo grabado
Amén. En YouTube. Si te gusta este tipo de enseñanza, de palabra, de contenido, suscríbete, ponle un like y mándame un buen comentario. Vas a poder también ver el domicilio de la iglesia y un número de teléfono que puedes llamar si tienes preguntas de la palabra o quieres tener coinonía de cualquier manera. Nomás no hables para criticar ni para pelear, porque yo no creo en eso. Hay que mantener el amor de Dios. Que Dios te bendiga. Saludos a todos. Nos vemos la semana que entra. Bendiciones. Gloria a Dios. Titulé el mensaje: nos conoceremos en el cielo eterno.